Buenos días. Por favor, escriben el nombre del código, repito ahí en el chat, por favor. Y ya iniciamos. Muy bien. Estamos ya viendo lo que tiene que ver específicamente con la ley de Darcy, el K, que es el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica. Y pues dentro de eso ya habíamos entendido un poquito qué es lo que significa precisamente esto, que es una sección transversal. Hagamos de cuenta un tubo, ¿sí? Hagamos de cuenta un tubo. Y en ese tubito, pues realmente asumimos que es un tubo, pues por la cuestión de específicamente para conducir un flujo. Entonces, en esa especie de tubo, ¿sí? El agua ya sabemos que solamente va a atravesar lo que tiene que ver con la parte de los suelos, pero cuando esté entrando por acá, realmente se va a chocar con esta parte. Es decir, el flujo en este momento estaría aquí, exactamente perpendicular a esa área.
Entonces, esto que vemos aquí es simplemente el corte transversal de esta simulación de un suelo que está atravesando un área, ¿sí? Un área. Esa área específicamente, aquí pues el flujo siempre va a estar perpendicular, ¿sí? Ortogonal a esa área específicamente. Y por esa razón, pues como ya sabemos que el agua en la parte de sólidos no es que la vaya a atravesar, sino solamente va a buscar por donde puede, que es exactamente la parte de los vacíos o poros, pues nosotros podríamos hacer análogamente esto, que fuese un área total, simplemente subdividirla en los componentes de esa área. ¿Qué componentes? La parte del área de vacíos, ¿sí? En su sección transversal, y la parte del área específicamente de la parte sólida en su sección transversal. Entonces, por eso vamos a tener un área de vacíos y un área de sólidos, A sub B, A sub S. Ese flujo atraviesa es el área de vacíos. Y esta, la longitud, es decir, esta longitud, ¿sí? Todo lo que va a estar atravesando de ese suelo, ese flujo, ¿sí? El flujo caudal, obligatoriamente esa longitud que vamos a tomar es paralela a la dirección del flujo. ¿Y para qué la vamos a tomar de esa forma? Porque es lo que nosotros vamos a necesitar para poder determinar específicamente el gradiente hidráulico. Entonces, así como lo veíamos en la clase pasada, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, bueno, que el suelo está más o menos inclinado, o por lo menos el flujo efectivamente está con cierta inclinación. Por tanto, la longitud de ese tramo de suelo, de esa muestra de suelo que están atravesando, debe ser exactamente paralela a ese flujo. De hecho, con ese tema que ustedes investigaron, obviamente, de lo que tiene que ver con los ensayos de laboratorio de cabeza constante y cabeza variable, nosotros siempre vamos a tener específicamente ese dato. Para el caso de los ensayos de laboratorio, es la altura específica, ¿sí? La altura específica de esa muestra de suelo que nosotros metemos en el dispositivo del ensayo con el permeámetro. Y permeámetro casualmente es que se llama específicamente ese aparatico. Entonces, nosotros en esos casos en particular, nosotros siempre vamos a tener el flujo cayendo verticalmente sobre esa, digamos, esa área de ese pequeño cilindro que va a formar el, la muestra de suelo. Es decir, algo como esto.
Entonces, algo como esto es lo que nosotros vamos a tener en nuestro permeámetro, ¿sí? Esa muestra de suelo, nosotros la metemos en un dispositivo que tiene forma cilíndrica. Por tanto, nosotros vamos a tener siempre un área de una circunferencia y por eso es que por allí en algún momento va a aparecer ese tipo de fórmula, el área de una circunferencia, que es el área precisamente para conformar un cilindro. Y digamos, esta misma longitud de la que hablamos aquí, que es paralela al flujo, que es la que conforma el denominador del gradiente hidráulico, y por tanto, lo que de verdad está generando de que exista cierto flujo, o por lo menos exactamente lo que va a atravesar el flujo o el caudal de agua de esa muestra de suelo, pues en el laboratorio nosotros lo delimitamos específicamente a la altura de esa muestra de suelo. Es decir, entonces, nosotros vamos a tener para nuestro ensayo de laboratorio, ya sea cabeza constante o cabeza variable, siempre vamos a tener un caudal o un flujo de agua, ¿sí? En este momento simbolizado por la flecha azul, así como acá, que está llegando perpendicularmente a un área. ¿Cuál área? Así como lo veíamos acá, específicamente va a ser el área de la circunferencia que conforma esa muestra de suelo cuando la metemos en el dispositivo por ser de geometría de forma cilíndrica. Y específicamente la altura de ese pequeño cilindro que nos va a formar nuestra muestra de suelo, ¿sí? Pues eso va a ser la longitud L, es decir, esa longitud que vamos a tener en cuenta para el gradiente hidráulico y que por obvias razones debe ser obligatoriamente paralela al flujo. Y sí, efectivamente aquí notarán de que esa longitud es paralela a la dirección del flujo. Es decir, exactamente lo que va a atravesar o cómo lo va a atravesar ese flujo de agua, tal cual. Entonces nosotros en el laboratorio realmente sí hacemos, digamos, lo más parecido a la realidad respecto de ello. No sé si de pronto entre lo que encontraron lograron ver algo o hizo alguna referencia a eso. La idea de los ensayos de laboratorio que nosotros pues normalmente realizamos en todo lo que tiene que ver con la asignatura de mecánica de suelos 1 y en general que son componentes fundamentales para un estudio geotécnico, entre más natural, es decir, entre menos alterada sea la muestra, ojalá sea una muestra totalmente inalterada, entre más sean esas condiciones naturales del suelo en el sitio, pues mucho mejor. Por ejemplo, este tipo de ensayo, ojalá se pudiese hacer con una muestra inalterada, tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, pues a veces se puede, a veces no. Adicional de esto, existe un ensayo de laboratorio, pero bueno, de laboratorio no propiamente dicho, un ensayo in situ. Así como vimos ese de cone de arena que se hace en el sitio de la obra, también existe un ensayo de esta que tiene que ver con la permeabilidad y es lo que se denomina el ensayo de percolación. El ensayo de percolación se hace en el sitio y es muy bueno desde el punto de vista de entender de verdad qué tan permeable es ese suelo para saber esas condiciones perfectamente si nos va a servir de pronto en algún momento para formar un lago o en algún momento para poder, digamos, generar un filtro, bueno, en fin, cuanta cosa se nos presente, o simplemente para determinar que si sabemos que vamos a tener como
mucha penetración del agua de precipitación en ese suelo, si de pronto nos va a terminar afectando lo que le sea que le coloquemos encima, es decir, cualquier obra de nosotros. Por aquí me dicen que tienen que investigarlo. Si quieren, ese sí no es porque ese no, nosotros no, realmente no lo tenemos estipulado para realizarlo dentro de nuestros ensayos de la asignatura. Pero pues ahí sí, de aquí en adelante, cuestiones de cultura general, pues les recomiendo de todos modos que echen una leída y así van aprendiendo y van entendiendo un poquito más sobre todos estos temas. Muy bien, ¿qué tenemos que recordar? Entonces, ayer lo estábamos mirando por ahí en algún momentico, que normalmente las unidades para un caudal, ¿sí? Para un caudal, son de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Metros cúbicos sobre segundo, bueno, volumen por unidad de tiempo. Pero resulta y acontece que nosotros tenemos varias formas de determinar el caudal, ¿sí? En general, unas formulitas específicas. Una es simplemente dividir el volumen de agua entre el tiempo y otra forma, que también ustedes la van a ver desde mecánica de fluidos, tiene que ver con velocidad por área. Uy, ¿cómo así que velocidad por área? Pues resulta y acontece que si ustedes toman simplemente las unidades de velocidad y las multiplican por un área, a la final les van a dar unidades de volumen sobre tiempo. Es decir, sigue siendo exactamente lo mismo, caudal. Lo único es que en algún momento lo podemos hacer el volumen dividido específicamente un tiempo determinado que esté atravesando un caudal, ¿sí? O un flujo, algún elemento, para el caso de nuestra asignatura específicamente suelo, o tener la velocidad de filtración, es decir, con qué velocidad precisamente se está atravesando allí en esa zona, multiplicado por qué área, por el área específicamente de lo que atraviesa. ¿Cuál área atraviesa específicamente? El área de los vacíos, para este caso en particular, ¿sí? Si fuese definitivamente, por ejemplo, una tubería normal de PVC, supongamos, que también tiene esa misma configuración de cilindro, solo que es hueca, pues el área será específicamente esa área de esa circunferencia. Ahí sí es completa porque no tiene ningún obstáculo. En este caso, en materia de suelos, sí tiene el obstáculo de que no todo es vacío, sino que tenemos una parte definitivamente de sólidos. Entonces, haciendo la analogía con esa fórmula de velocidad por área, con esto que nosotros estamos, digamos, encontrando por aquí, que ya sabemos que sí podemos determinar ciertas áreas, ¿sí? Con eso nosotros hacemos la analogía a esto mismo. Entonces, nuestro caudal será el área de los vacíos multiplicado por, ojo, aquí este B sub S no está haciendo referencia a nada de volumen de sólidos, de esto que estábamos viendo en relaciones gravimétricas y volumétricas, sino específicamente velocidad de filtración. Para el caso, si ustedes, como para que no se enreden, de pronto en sus formulitas, perfectamente le pueden colocar una flechita arriba, la típica flechita de como de dirección de velocidad, de vector, ¿sí? A esa velocidad. Y con eso ya saben que no están hablando para nada de ningún volumen.
Entonces, velocidad de filtración, esa velocidad B sub S, y A sub B, área de vacíos en la sección transversal de la muestra, es decir, en ese corte, esta figura, esta figura, esta figura. Para el caso, en todos estos, esos son cilindros, ¿sí? Por tanto, el área de una sección transversal de un cilindro, pues, ¿qué va a ser? Simplemente el área de una circunferencia, ¿sí? El área de la circunferencia de esa, precisamente de esa sección transversal, de ese cilindro que nos va a formar el, el material de suelo que está atravesando nuestro flujo. Esto, en este caso en particular, de las condiciones de nuestro ensayo de laboratorio. Pero no necesariamente tiene que ser esto, ¿sí? Puede ser cualquier área geométrica. Entonces, en materia de los ensayos de laboratorio de permeabilidad, para cabeza constante y cabeza variable, obligatoriamente va a ser así porque lo estamos condicionando dentro del dispositivo a que sea de esta forma. Pero realmente nosotros pues en la naturaleza no lo vamos a encontrar de cualquier forma. Y así lo vamos a ver en algún momento respecto de que no necesariamente tiene que ser un área de la circunferencia cuando estemos hablando específicamente de ejercicios o problemas o situaciones de suelo natural. Lo que sí es que siempre va a estar atravesando un área de vacíos y vamos a tener una velocidad de filtración. Muy bien, retomando de lo que habíamos visto. B es igual a K por I. Esta B habíamos visto por allá que era una velocidad de descarga, el K específicamente el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica, e I el gradiente hidráulico, que K la mayoría de las veces siempre lo vamos a tener en centímetros sobre segundo y es el que determina específicamente las unidades de la velocidad, porque el gradiente hidráulico, como es H sobre L, cada una de esas son unas longitudes, deben estar en las mismas unidades y es un número adimensional, ¿sí? Entonces, despejando velocidad de filtración. En algunos textos lo pueden encontrar como B sub P también, ¿no? Entonces, simplemente tengan en cuenta, según lo que estamos explicando, pues a qué está haciendo referencia el texto de pronto por el cual se guíen. Donde B sub S igual a la velocidad de filtración, igual también a B sub P en algunos textos. Área de vacíos, ¿sí? En la sección transversal de la muestra. Y pues nosotros obviamente tenemos de que el área total es área de vacíos más área de sólidos. Esto está muy chévere hablar de áreas, pero nosotros hasta el momento, en todo lo que hemos aprendido de relaciones gravimétricas y volumétricas, precisamente nunca hablamos de áreas, nosotros hablamos de volúmenes. Por tanto, nosotros podremos hacer en algún momento algún tipo de, digamos, desarrollo matemático para poder vincularlo con esa información que nosotros sí ya hemos aprendido a manejar y ya dominamos, que es lo que tiene que ver con las relaciones gravimétricas y volumétricas. Es que es lo que hacemos, donde a su vez es el área de los sólidos del suelo en la sección transversal de la muestra. Muy bien. Entonces, simplemente vamos a empezar a reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Vamos a reemplazar este dato, aquí. Entonces, en general, la velocidad de filtración de su S o de su P será igual a la velocidad, ¿sí?, multiplicada por el área de acción más el área de sólidos, es decir, lo que tiene que ver con el área total, que lo tenemos aquí, sobre, ¿sí?, lo que tiene que ver con el área de vacíos. ¿De dónde sale esto? Ah, pues simplemente en esta igualdad, así como lo estábamos haciendo ayer respecto de ese ejercicio de aplicación de compactación, pues ahora nos olvidamos de que todo esto por la ley de la cadena
es igual al caudal y simplemente tenemos esto igual a esto. Pues estamos despejando solamente este dato, B sub S. Por tanto, lo que está multiplicando, en este caso, A sub B, pues pasa a dividir al otro lado. Es exactamente lo que tenemos aquí. Simplemente que reemplazamos adicionalmente lo que es el área total, que lo conocemos para ir buscando términos semejantes de lo que tenemos por aquí. Entonces, el área total es área de vacíos más área de sólidos. Muy bien, tenemos esto. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, resulta y acontece que nosotros, todas estas áreas en general, van a ser atravesadas por un flujo en una longitud, en un largo, ¿sí? En este largo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un área en general y una longitud o profundidad o Se extensión, nos genera un volumen, ¿perdón? que se genera un volumen incluyendo la longitud. Correcto, se genera un volumen. Entonces, pero resulta y acontece que esa longitud es exactamente la misma, tanto para lo que tiene que ver con el área de ácidos como con el área de sólidos, ¿sí? Ahí es donde viene la cuestión. Noten que la longitud es esta. Es exactamente la misma longitud para lo que tenga que ver con el área de vacíos o con el área de la parte sólida, es decir, del área total. Entonces, pues estos términos son exactamente el mismo, pero aquí perfectamente nosotros ya podemos convertir esto a nuestro, digamos, desarrollo y entendimiento desde el punto de vista de mecánica de suelos, de lo que hemos trabajado en relaciones gravimétricas y volumétricas. Y eso es lo que vamos a hacer, irlo vinculando con esos temas que ya hemos visto. Entonces, pues realmente nosotros vamos a tener ahora es una velocidad, ¿sí? Una velocidad, que para el caso es la velocidad de descarga, que multiplica ahora, pues, el área de vacíos multiplicada por su longitud, más el área de sólidos multiplicada por su longitud, pues cada uno de estos se me convierte en un volumen. Pues será el volumen de vacíos y será el volumen de sólidos. Lo mismo en la parte inferior, la parte del denominador. Área de vacíos multiplicado por la longitud, pues me va a dar el volumen de vacíos. Muy bien. De esto, aquí antes de empezar a mirar, si nosotros de lo que hemos estado hablando es que esta cuestión de permeabilidad, realmente el flujo de nuestro líquido, es decir, ese caudal que va a atravesar el suelo, ¿lo va a atravesar por dónde? Específicamente, ¿qué es lo que atraviesa? ¿Qué es lo que atraviesa específicamente el agua estando en contacto con el suelo? ¿La parte sólida o la parte de vacíos? Pues la de vacíos, ¿no, profe? ¿Correcto? La de vacíos. Y resulta y acontece que para nosotros, de lo que hemos visto desde cuando iniciamos relaciones gravimétricas y volumétricas, tenemos unas condiciones especiales respecto de entender cómo es, digamos, esos vacíos o esos poros de ese suelo. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con índice de poros o relación de vacíos y lo que tiene que ver con la porosidad. ¿Sí lo recuerdan? Claro que sí. Entonces, nosotros ahora con esto vamos a intentar llegar a hacer una relación precisamente o digamos, generar de que esas relaciones gravimétricas que conocemos o que podemos hallar fácilmente también nos aparezcan por aquí en esto de la permeabilidad. Entonces, dividiendo arriba y abajo entre B sub S, ¿sí? Que es el volumen de los sólidos, y ojo, aquí y por eso hago la referencia en esta ecuación, aquí sí lo coloqué curvita, lo que tiene que ver con velocidad, como para que lo distinga directamente de lo que son los volúmenes. Recuerden que la cuestión de volumen yo siempre las voy a colocar
como una letra mayúscula. Entonces, esta es de velocidad, ¿sí? Y estas sí son de volumen, que es lo que nos sale de multiplicar una longitud por cada una de esas áreas. Entonces, buscando que aparezcan términos relacionados directamente con los vacíos, como son el índice de poros o relación de vacíos y la porosidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente cogemos y dividimos entre B sub S. ¿Para qué? Para poder encontrar algo bien fácil, rapidito. Nosotros ya hemos desarrollado algunas demostraciones donde simplemente hacemos eso. No hemos desequilibrado la ecuación, ¿sí? Si dividimos arriba y abajo exactamente el mismo término, sigue siendo la misma ecuación. Pero aquí ya podemos hacer los reemplazos. Recordemos que el volumen de vacío sobre el volumen de sólido es igual a nuestro término índice de poros o relación de vacíos. Entonces, en esto que tenemos por acá, ¿sí? Pues B sub S sobre B sub S me va a dar 1, ¿sí o no? Y la otra parte, B sub B sobre B sub S, que es lo que tenemos por aquí, es exactamente igual al índice de poros o relación de vacíos. Lo mismo en el denominador, si abajo lo dividimos el volumen de vacío entre volumen de sólidos, de una vez reemplazamos por este término que lo conocemos. Por tanto, nuestra velocidad de descarga se multiplicará por 1 más C sobre E. Ojo, esto es la igualdad para poder encontrar lo que es la velocidad de filtración, ¿no? La velocidad de filtración, y aquí nótenla de nuevo que estamos con nuestro término de V cursiva, ¿sí? Esto es velocidad de filtración, esto es velocidad de descarga, y aquí ya lo tenemos relacionado con nuestros, digamos, parámetros desde el punto de vista de vacíos o poros en nuestro suelo. Muy bien. Entonces, si esto es así, ¿qué podemos hacer? Recordemos que nosotros teníamos por allá una demostración que nos vinculaba específicamente lo que tenía que ver con el índice de poro o relación de vacíos con la porosidad. Y esa porosidad en su momento, creo que la hicimos 2 veces, esa demostración, era igual a E sobre 1 más E, ¿sí o no? Y si aquí simplemente lo tenemos invertido, pues ¿qué quiere decir? Pues que es el inverso de la porosidad. Entonces, por esa misma razón, esto es exactamente igual a B sobre N, siendo N la porosidad, ¿sí? Ojo, pero esta B, esta velocidad de descarga, es igual a K por I, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con la ley de Darcy. Entonces, aquí quiere decir que nosotros podremos determinar la velocidad de filtración y va a estar en función de lo que tiene que ver con los vacíos o poros y el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica K y nuestro gradiente hidráulico. Es decir, datos que en general nosotros podríamos determinar o conocer en algún momento. Para el caso, si estuvieron revisando de verdad lo que tiene que ver con las formulitas del ensayo de laboratorio de permeabilidad, en algún momento sale algo como estas expresiones. ¿Sí encontraron algo como esto? ¿O qué encontraron de esos temas de permeabilidad, de cabeza constante y cabeza variable? ¿Sí encontraron algo de estas fórmulas o no? Sí, profe, pues ahí quería decir más o menos los vacíos que se estaban dando. Pues algo así entendí yo. Digamos que cuando se desarrolla ese ensayo de laboratorio, por ahí en algún momento específicamente, hay que hacer alguna
algún cálculo con estos, precisamente, con estos datos, ¿sí? Porque nosotros, digamos que lo podemos determinar fácil, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos nuestra velocidad de descarga, que es lo que tiene que ver con la ley de Darcy, donde la velocidad de descarga, y además se lo voy a cambiar acá una vez este término por el... Sí, mejor así. Y así una vez no que no se confunden después en cuando les dé por repasar, si es que les da por repasar. Ahora sí. Entonces, la velocidad de descarga, que es K por I, donde K es el coeficiente de conductividad hidráulica o de permeabilidad, y normalmente está dado en unidades de velocidad, centímetros sobre segundo, multiplicado por el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, recordemos que es H sobre L, donde H es la diferencia entre cotas, ¿sí? O la diferencia de niveles desde donde proviene el flujo de agua de un mismo sistema hasta donde llega al atravesar ese suelo, sobre la longitud que debe ser paralela al flujo. El caudal es velocidad por área y por tanto vamos a tener área de vacíos por velocidad de filtración. Simplemente hacemos la igualdad despejando la velocidad de filtración, ¿sí? La despejamos de aquí, por lo tanto esto pasa a dividir, multiplicamos por la longitud que es la misma, obtenemos los volúmenes y simplemente buscamos expresiones típicas de relaciones gravimétricas y volumétricas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el índice de poro o relación de vacíos y por tanto la porosidad, entendiendo que la velocidad de descarga desde el inicio es exactamente K por I.